hay otras dos o tres maneras que quiero compartir con ustedes de manera cristiana, eh, para que no los hagan pecar brujas o brujos satanistas y los empiecen a bajar a planos inferiores, como hemos hablado, o a los infiernos o al limbo. Es importante también que analicen cuando ustedes pierdan algún bien material, eh, ya sea en su trabajo o en su domicilio, en su casa, o ya sea en un viaje, o ya sea en en la vida en general. Si pierden algo o no le encuentran, refrénense un tiempo, eh, más o menos vamos a hablar de unos 2, 3 meses o 2, 3 años, para ver si lo vuelvan a encontrar ese objeto que se les perdió, porque de lo contrario puede ser de que los brujos o las brujas les estén escondiendo sus objetos personales y ustedes estén siempre diciendo, me lo robó, mm, debió de haber sido la sirvienta o la vecina o el vecino o el empleado o eh, cualquier amigo o conocido o familiar que me lo robó, ¿sí? Muchas veces se lo hacen los brujos y las brujas, esconder los objetos personales de las personas en cualquier domicilio o en cualquier automóvil o en cualquier viaje o en cualquier empleo, ¿sí? Y después de 2 o 3 días o 2 o 3 meses o 2 o 3 semanas o 2 o 3 años o después de 20 o 30 años, les regresan increíblemente ese objeto perdido, ¿sí? Para que ustedes en ese de tiempo, en ese lapso, mientan, ¿sí? Los hagan mentir. ¿De qué manera? Pues diciendo mentiras sobre la persona que fue o dónde se extravió ese objeto o qué pasó o dónde o si alguien se lo robó. Entonces ustedes ya están mintiendo, dando falso testimonio o juzgando a alguien o imaginando que fue a alguna persona y eh, son puras mañías que tienen las personas que saben de la brujería o del satanismo para hacerlo pecar a usted. Tenga cuidado también con eso. Preferible que usted analice antes de hablar dónde pudo haberse quedado ese objeto personal que ustedes no encuentran y quién lo pudo haber tomado y para qué. Precisamente si fue para hacerlo pecar a usted, dando falso testimonio a usted o haciendo lo que usted juzgue a alguien sin estar totalmente usted seguro y incluso usted pueda llegar a los golpes o a matar a alguien, ¿sí? Por ese objeto personal o por ese bien material y después usted va a pecar otra vez y después va también a ir a las autoridades, probablemente a corromper a la autoridad para que no le hagan nada a usted, defendiéndose usted de que fue con razón el haber asesinado a alguien o haberle robado a alguien en venganza por haberle quitado a usted un bien personal y usted ya volvió a pecar, ¿sí? Primero por alguna mentira, algún engaño que le hicieron a usted. Segundo por algún asesinato, por alguna violencia de usted. Y tercero por corromper a alguien, a alguna autoridad, eh, y haciéndolo mentir nuevamente a usted. Eh, También el cuarto sería ya en el peor de los casos, eh, ir con una bruja, precisamente con un brujo, para que no le pase nada a usted, ¿no? Ese es otro
pecado nuevamente, que nos lo advierte el Levítico, como ustedes saben, ¿no? Entonces, tengan cuidado con las personas que les cambian sus pertenencias o les roban sus pertenencias para ver si usted miente o mata o roba también o da falso testimonio o corrompe a alguna autoridad o incluso va con una bruja o con un brujo, ¿no? Entonces lo vuelven a hacer a usted pecar y es una cadena de pecados que nunca se va a acabar y usted va a descender espiritualmente a los infiernos, como dicen en todas las culturas, o al limbo, ¿no? Esa es otra manera que también se los comparto a ustedes para que tengan cuidado con esa técnica de los brujos o las brujas que yo conozco pues desde muy joven, ¿no? Desde alrededor de algunos 15 años más o menos, que he visto algunas personas que hacen ese tipo de mañía de esconder objetos o robar objetos personales o dañar objetos personales echándolos a perder, descomponer objetos personales, es otra manía también, y obstaculizarlo a usted para que usted no avance económicamente o en la vida laboral o profesionalmente, ¿no? Eh, Recuerden ustedes también que en las autoridades ya prácticamente todo está comprado y no les van a hacer caso para devolverles sus cosas si alguien lo roba y está pagado y está todo comprado prácticamente las autoridades por la misma mafia y los mismos industriales, la misma iglesia mafiosa, católica y demoníaca, idólatra, traficante de niños, incluso caníbales y vampiristas de niños, y también una iglesia totalmente ya comprada también, sí, por los grandes satanistas y los grandes brujos y brujas, niveles industriales. No olvidémonos de los brujitos y las brujitas que salen por ahí anunciando sus trabajos, ofreciendo sus trabajos y servicios de manera personal y privada, ¿no? Ustedes enfóquense más siempre en los brujos y en las brujas a niveles industriales, a niveles científicos, a niveles religiosos también en la iglesia, dentro de la iglesia, y a niveles también políticos, ¿sí? Eso es muy importante. Los mismos industriales también cuántos son satánicos masivos y brujos y brujas masivos, ¿sí? Entonces tengan cuidado con esa manía de esconder las cosas, de dañar sus objetos personales y de robar sus objetos personales. Eh, Otro detalle que quería comentarles también para que tengan cuidado de que no los hagan pecar es no tengan de preferencia vida sexual, mantengan ustedes siempre la abstenencia sexual después de un hijo o de dos hijos, es preferible que ustedes mantengan la abstenencia y recuerden que el libro Levítico también o el Torá nos dice que no tomen vil ramera o a la repudiada de su marido, ¿sí? O a la mala mujer, eso también lo pueden encontrar ahí. Son tres mandamientos que los tienen que ustedes canalizar y también tengan cuidado de que no hagan eso con ustedes, ¿sí? De que les den una mujer que aparentemente es muy buena, muy dócil, muy leal, y es todo lo contrario esa mujer, ¿sí? Es una mujer que practica la hechicería, que practica la demonología, prácticamente alabando la idolatría en la iglesia, como las vírgenes, a los santitos, a los angelitos, ¿sí? Y son puras mentiras toda esa idolatría, ¿sí? No la practiquen jamás. Y los santos, pues, no resultan ser tan santos cuando se investiga a fondo sobre esas personas. Las vírgenes resultan ser una falsedad cuando se les invoca diciéndoles que son la madre de Dios, es otra mentira y ya los volvieron a hacer pecar, como ya lo hemos comentado. Los ángeles muchas veces son ángeles caídos, que son demonios, ¿sí? Los arcángeles todavía más, ¿sí?
Y igualmente a Jesús, al Mesías, preferiblemente no lo alaben, ¿sí? No lo invoquen, sino simplemente oren a Dios como Jesús nos enseñó, como el Mesías nos enseñó, con la palabra Padre, ¿sí? Padre, con el Padre Nuestro, que es la oración más poderosa, y eso es bien sabido ante los satánicos y las brujas también, y igualmente no eh, tengan una mujer, si ustedes observan que es mentirosa, si ustedes observan que no es fiel a ustedes, que es infiel, y tengan cuidado de no tener sexo, como sabemos, pecaminoso, la sodomía, el sexo anal, el lesbianismo, que pueda tener su mujer, su cónyuge, el homosexualismo, los incestos, ¿sí? El adulterio, y incluso algunas que llegan a la zoofilia o que llegan también a las orgías, ¿sí? Eh, incluso algunas que llegan también al tráfico de niños y al canibalismo de niños en la misma comida, mezclada en la misma comida, como ya lo hemos hablado, a niveles industriales. Y mejor absténganse sexualmente durante años y tengan solamente sexo para tener hijos, ¿sí? Como Dios nos manda desde el jardín del Edén, y no coman, como les he repetido, cosas oscuras que puedan tener sangres principalmente mezcladas o materia fecal, ¿sí? O bebidas oscuras también, ni carne molida que pueda contener animales inmundos que Dios nos prohíbe comer, y carne humana o de niños robados principalmente, que son desgraciadamente millones en todo el mundo que roban, ¿sí? En todos los países del mundo, para mezclarlos en la comida, en los medicamentos y en los cosméticos de colores oscuros, ¿sí? Y la carne molida también, ¿no? Todo lo que es carne molida, incluso carnes rojas, pues procuren mejor no ingerirlos, a excepción de que sea, por ejemplo, como el pollo, ¿no? Que son carnes blancas, o el borrego, que es fácilmente y que se identifica muy fácil de que es borrego, no puede ser otro animal, ¿no? Y el pescado, ¿no? Y la fruta, las verduras, como les digo, también pues, son muy recomendables, y las semillas, las nueces y las almendras, ¿no? Los mismos cacahuates también puros, es una maravilla porque tienen mucha proteína y prácticamente tiene lo mismo 100 gramos de cacahuate o de almendra o de nuez que un bistec de res, por ejemplo, o de carne de otro animal, ¿no? Que pueda ser inmundo como el cerdo, ¿no? Que ahora es uno de los animales más cultivados e ingeridos en Israel, increíblemente, ¿no? Y tristemente, porque desgraciadamente los judíos, cuando les conviene, como siempre, obedecen a Dios, a Yahvé, y cuando no les conviene, pues no lo obedecen, ¿verdad? Y sin embargo siempre están juzgando a los que son pecadores ante sus ojos o ante los ojos de su ley, ¿sí? De sus mandamientos, y ejecutan y matan a las personas que cometen cualquier pequeño error en sus mandamientos sin antes decirles y explicarles los mandamientos completos de su Dios, ¿verdad? Como fue en el caso de Jesús, que Jesús se lo acabaron por cualquier detalle que tenía, y los mismos sacerdotes y doctores de la ley del pueblo judío eran peores, tenían muchos más pecados, como Jesús se los dijo, ¿sí? Y les dijo, guías ciegos, ¿verdad? Hipócritas, su casa ya es una cueva de ladrones, y es una cueva de víboras,
¿verdad? Entonces agarró Jesús y sacó el látigo y los empezó a correr y dijo, no hagan negocio en la casa de mi padre, el templo es un lugar para orar, no es un lugar para hacer negocio por el cambio de moneda que había de la moneda romana a la moneda de los judíos para poder entrar a orar supuestamente al Dios eh, de los judíos y a quedar perdonados por el sacrificio de algunos animales para purificarse de sus pecados, como eran las palomas y los borreguitos y incluso las reses, ¿no? Como lo vemos en el Levítico también. Eh, Entonces, una paloma también o un pichón también era usado para el sacrificio, supuestamente para ser perdonado por el pecado, o un perro también, ¿no? Entonces, lo mejor es, pues prácticamente tener ese cuidado de no emitir juicio rápido sin observar antes todo lo que está rodeando a esa persona que estamos viendo que está cometiendo pecados, si esa persona está siendo manipulada por neurociencia, por frecuencias del HARP, por la comida, por alimentos inmundos, por sangre, incluso hasta menstrual en los alimentos mezclada de las mujeres, los cosméticos, los perfumes, los medicamentos, las mezclas en los medicamentos también, y también tener a una mujer o a una mala mujer que simplemente lo está engañando a esa persona y lo está haciendo pecar indirectamente porque esa mujer no le es fiel a ese hombre, ¿sí? Tiene otros amantes y también lo está llenando de idolatría y de alimentos inmundos mezclados en la comida y lo está también haciendo pecar sexualmente, pues con la sodomía o con los incestos o con las orgías o los adulterios o la misma infidelidad de la mujer o del hombre, del cónyuge, ¿sí? Sin que se den cuenta. Y si uno mantiene relaciones con un cónyuge así, pues obviamente también ustedes van a pecar, aunque ustedes no se den cuenta y aunque ustedes no estén pecando realmente directamente, sino simplemente por mantener la relación amorosa y las relaciones carnales con una mala mujer, como nos dice el Levítico, o una vil ramera, o, o una repudiada de su marido, ¿sí? Porque hay que ver por qué está siendo repudiada esa mujer, ¿sí? Que hoy lo que se conoce como el divorcio. Antiguamente era la carta del repudio, como lo dice el Levítico. Entonces, esa es otra manera de hacerlos pecar, para que tengan cuidado, ¿no? Eh, hay otra manera que también tienen que tener mucho cuidado para las personas que les gusta mucho la música, como un servidor o que son músicos, tengan cuidado también con no cantar letras que sean mentiras, ¿sí? Hay muchas letras de muchas canciones que son mentiras y que hablan muchas mentiras, sobre todo las canciones románticas o de ópera o rancheras o las que son de cumbias o las que son de corridos, ¿sí? Muchas veces hay muchos engaños, muchas mentiras y si ustedes dentro del rock también hay muchos engaños, muchas mentiras en las letras, entonces si ustedes las están cantando y platicando o hablando, entonces ustedes están haciéndolos pecar también. Tengan cuidado también con esa maña, ¿no? Eh, las notas de cualquier instrumento, ya sea la guitarra, el bajo, la batería, el saxofón o un violín o un contrabajo, pues prácticamente el piano, todo eso, las puras notas, sean rápidas, fuertes o débiles o lentas, no los pueden hacer pecar en mi experiencia. Yo no he sentido que me hagan pecar, pero sí hay que tener cuidado con lo que cantamos, de que no sean mentiras. ¿Sí?
para que no los hagan pecar. Y eso es básicamente los tres otros puntos que les quería comentar de las maneras que los pueden hacer pecar también los brujos o los satanistas o las brujas, ¿no? Eh, Cuando les escondan cosas, cuando les descompongan sus objetos personales o les roben sus objetos personales y después aparecen en el lugar, pero ustedes ya dieron falso testimonio, mentiras o engaños, ¿no? Incluso llegaron al asesinato por la violencia y después a la corrupción y después incluso van con una bruja o con un brujo pidiendo su ayuda y vuelven a pecar ya 4, 5, 6 veces, cuando en realidad el brujo o la bruja lo único que hizo fue esconder un tiempo ese objeto personal y después lo vuelven a poner en el mismo lugar. Esa es otra técnica que yo también he descubierto para que tengan cuidado con eso también. Eh, entonces, eso es también muy importante que lo tengan por ahí muy en cuenta, ¿no? Que son técnicas de brujas y de brujos, de satanistas, y a niveles industriales también, ¿sí? Pues ya como ya dijimos, lo que es el tener un cónyuge o una mujer que tiene cosas malas como el sexo malo, pecaminoso, o que es infiel, o que a ustedes les están mezclando alimentos inmundos en la comida o en los cosméticos o en los medicamentos, o con el HARP, los están manipulando con las frecuencias HARP, o se cambian de espíritu esas personas, o esas mujeres, ¿sí? Se cambian de cuerpo, su espíritu, y entonces los hacen pecar aunque ustedes no se den cuenta indirectamente. Y también el hecho de las fornicaciones muy frecuentes también es otra manera de hacerlos pecar, porque como ya dijimos, bien nos dice Dios en su palabra, sed santos como yo soy santo, y que no exista hombre fornicador entre ustedes, lo dice la palabra de Dios en el Levítico también. Ustedes lo pueden buscar y lo pueden encontrar en cualquier Biblia. Y también lo que viene siendo las mentiras en la música, en las letras. Cuando ustedes canten, tengan cuidado con lo que están cantando, si no son mentiras, ¿sí? O si no es idolatría muchas veces también, y una bola de mentiras por el apasionamiento, especialmente en los romances, ¿sí? Es clásico que ustedes encuentren canciones románticas que están diciendo que las mujeres le están diciendo tú eres como una diosa o mi todo, y la mujer perfecta, y eso es muy, 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 muy clásico. Y algunas canciones también que lo dicen a los hombres, que eras que son como Dios, o que son como mi Dios, o que son como mi todo, y que tú eras la perfección. Todas ese tipo de letras y ese tipo de canciones, principalmente las románticas, tengan mucho cuidado porque los van a estar haciendo pecar una y otra vez cuando ustedes las estén cantando. Eh, Hay muchas maneras de hacerlos pecar también de engaños sin que ustedes se den cuenta, como les digo. Y pues yo trato de hacerles notar que esas son muchas técnicas también para que ustedes cometan los errores, los pecados, y después pues bajen a planos inferiores espiritualmente por no tener un análisis profundo, ¿sí? De esos detalles, ¿sí? Y hay mucha gente que se dedica a hacer pecar eh, por esas mañías, escondiendo los objetos personales un tiempo y después volviéndolos a poner en el mismo lugar o un lugar cercano, para que ustedes en ese lapso de tiempo que no encuentran sus pertenencias, o que se las descomponen, o que
se la roban, ustedes den falso testimonio, se violenten, roben también a la persona que ustedes consideren que hayan sido o que la maten o que vayan y corrompan autoridades y vayan incluso con un brujo, con una bruja a pedir un trabajito en contra de esa persona y eh, también tener cónyuges o una mujer infiel o incestuosa o sodomita o que le guste hacer orgías o que cambie su espíritu o que simplemente sea una máquina humana por frecuencias del HARP o la neurociencia famosa como le dicen hoy en día, ¿no? Probablemente hay mujeres también que tienen que tener ustedes cuidado que la mirada, los ojos ya aparecen como que ya están vacíos, como que ya no tienen vida, ¿sí? Como que está hueca los ojos, ya el espíritu, el cuerpo ya no está adentro de esa persona y eso lo ven generalmente por la mirada. Se ven los ojos demasiado cristalinos, muchas veces la pupila está muy grande, está como si estuviera esa persona muerta en vida. Entonces, hay incluso en YouTube ustedes pueden checar los zombies de la Unión Soviética o de la URSS que se utilizaron como en el espionaje con ese tipo de tecnología, con frecuencias, y entonces la URSS supuestamente tuvo muchos desertores y vendieron esa tecnología a los países como Estados Unidos principalmente y el resto de Europa, y después a China y a Japón y a México y a Chile o a Perú, a Cuba, eh, incluso a Haití y a Australia también o a África, y entonces con esos métodos del electromagnetismo se cambian los espíritus o se quedan con los cuerpos hablando muy parecido pero comportándose de una manera totalmente distinta y los explotan laboralmente o sexualmente esos cuerpos y ustedes tranquilamente piensan que es una mujer hermosa y perfecta, pero no se dan cuenta que es el puro cuerpo muchas veces y los están haciendo pecar a ustedes, ¿sí? Eh, Principalmente por estar consumiendo o estar teniendo relaciones sexuales con, con un cuerpo que ya no tiene su espíritu, que ya es prácticamente un cuerpo prostituido por la mafia rusa principalmente, ¿sí? O otro tipo de mafias que se extendieron por la mafia rusa, ¿sí? Esa es la prostitución infantil, también muchas veces son niños que están, como ya lo hemos comentado, manipulados. Y a mí mismo me han manipulado desde niño con esa misma tecnología, con las frecuencias del HARP o de las antenas y los satélites, y con electromagnetismo en mi cuerpo y en mi cerebro. Y se los digo totalmente, uno no puede eh, hacer algo para impedir esos movimientos o esas acciones. ¿Sí? Realmente lo convierten a uno en una máquina humana. ¿Sí? Entonces, ustedes investiguenlo por el YouTube, los zombies de la URSS o de la KGB o de la Unión Soviética. ¿Sí? Esa tecnología es real desde los 60, por ahí del 65, desde el primer HARP, que se nos informa que fue en Kiev, supuestamente, o al parecer, y algunas pruebas que se hicieron en la Torre Eiffel desde tiempos de Michael Faraday y Nikola Tesla y Alexander Popov, hace de 2 siglos más o menos. Entonces, espero que les sirvan estos comentarios para que no los hagan pecar y no los condenen al infierno o no los tomen por sorpresa y a su familia y a sus seres queridos también. ¿Sí? Que Dios los bendiga y eh,
Les deseo siempre lo mejor. No se separen de los mandamientos de Dios del Levítico, pero no maten jamás a nadie, perdonen todo como Jesús, y de esa manera su espíritu siempre va a estar en un plano superior y limpio de pecados, ¿sí? Prácticamente. No confíen jamás en los brujos, en las brujas o en los sacerdotes, en las monjitas, en la idolatría, en alimentos extraños de colores oscuros o carne molida, principalmente, medicamentos igualmente oscuros, cosméticos oscuros también, principalmente por la sangre, las mezclas de sangre o la materia fecal, las cremas que puedan contener mezclas de semen también, las mayonesas, los cosméticos también, cremas para la piel, y los perfumes que tengan feromonas también para manipularlos, las partes de su cerebro por las feromonas, y eh, también el sexo pecaminoso, como les comento, prefiero que sea preferible para ustedes mantener la abstenencia sexual por años, como un servidor, y no confíen nunca en mujeres que ustedes noten que no son fieles, que son mentirosas, que son adúlteras, lesbianas, orgiásticas, sodomitas, que se prostituyen a cambio de dinero, interesadas económicamente también, o idólatras de virgencitas, santitos, y lo que es también las vírgenes, ¿no? Que sean fanáticas marianas, esas mujeres son, y esos hombres son peligrosísimos, ¿sí? Peligrosísimos. Que consideren que María fue la madre de Dios y que Jesús era Dios. Cuidado con ese tipo de personas. Eso los encuentran siempre en la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica está llena de ese tipo de gente y no son una bola más que de brujos y de brujas, idólatras, que mezclan alimentos inmundos generalmente en la comida, en los medicamentos y en los cosméticos, y después los ponen a orar a usted y a echar una bola de mentiras enorme sobre toda la idolatría de virgencitas, angelitos y santitos, y niños milagrosos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? O lugares milagrosos también. Cuidado con ese tipo de gente. La misma túnica, o la sábana santa donde supuestamente envolvieron a Jesús, olvídenlo también. Tengan cuidado, son puras trampas. Es totalmente, yo tuve experiencias con el Espíritu de Jesús en el 2008, como se los he compartido a ustedes como un cristiano, y mensajes de Dios, de Yahvé o de Jehová, diciéndome que era su hijo, cuando yo lo estaba viendo el Espíritu de Jesús, y Jesús era muy diferente al que aparece en la sábana santa, ¿sí? Jesús era muy delgadito, muy jovencito, una cara todavía prácticamente infantil, un rostro infantil todavía como de adolescente, más que de un adulto, y él era muy flaquito, muy débil físicamente, y no es un hombre robusto, ni de barba gruesa, ni de pómulos robustos, de un señor como de 40 años, como el que está en la sábana santa. Eso es un engaño, tengan cuidado que no los hagan pecar también con todos los objetos de la Iglesia Católica, ¿sí? Son puras trampas, igual que los ojos de María, que se le ven también otras dimensiones, son puras trampas, ¿no? No confíen en todo eso. Y los clavos de Jesús que supuestamente conserva el Vaticano, y las espinas de la corona de Jesús, y el rostro de Jesús, ¿sí? Que quedó impreso en la manta. Son puros engaños de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, se los digo honestamente, es una mafia horrible, demoníaca, ¿sí? Asquerosa, ¿sí? Entonces no confíen en la Iglesia. Ustedes mejor váyanse al libro Levítico, obedezcan todo lo que puedan del libro Levítico, pero no maten a ningún pecador, y permanezcan, si es posible, en abstenencia sexual. Tengan cuidado con las mezclas oscuras y la carne molida en los alimentos,